La voy a abrir here. She puts the milk on the rice. This couple, they're bringing their son. Ah, ahí está. No le importa, weón. ¿Qué wea? That's not going to happen in Indonesia. Look at the church. Wow, it's beautiful. I love that part of the church. If you pay attention to it, Peruvians, the young Peruvians, they're like quite religious. If you go to Sao Paulo and Chile, if you go to the church, most of them like full of tourists. But here, they pray. Well, it's Sunday, but still, it's a lot more active, let's say. And a lot more young people, a lot more adults go to the church. I've been to Chile and I talked to the people, they said like middle class. They don't go to the church. The one who go to the church in Chile is like between you're very rich or you're very poor. And in Brazil, I don't think they go to the church a lot. Maybe in northeast of Brazil they still go religious. Because also like the Brazil, like they have a lot of religions, I guess. They have their own religions. But they gotta have their own religion, right? I don't know. I mean, if we're looking at the history, Inca and etc., I think they have their own religion. But yeah, we can see that the Catholic culture, Catholic religion is quite strong here. Oh, and also talking about Catholic here in Peru. Basically in most of the Latin American countries they have the thing called syncretismo, which is mixing the culture with the Catholic so people can accept it. In here, in this church, we can see the Santo. Okay, let's see the Father. If you look at it, it's not white. He was the Peruvian saint back in the 1500. Well, I don't remember the year, but he was a Peruvian saint before. So they put it on the church, and also even in a lot of church, they put the Peruvian saint alongside with Jesus, so it makes like the Peruvian saint like really like holy in some way. In some museum you can see it. Unfortunately, like the museum that we went yesterday, we couldn't take any picture or video because the restrictions of the museum. But I could see a photo, like a paint where like the saint, the Peruvian saint, and the Jesus were together. But the detailed pictures, I love it. In Peru, Christianity didn't replace indigenous beliefs, it fused with them. This is called syncretism, or in Spanish, sincretismo. Before the Spanish arrived, the Andes worshipped Pachamama, the Mother Earth, the sun, and the mountains. When Catholicism was imposed, those beliefs didn't disappear. They hid inside the Christian symbols. One of the best examples is Peru's version of the Last Supper. In a famous Cusco painting, Jesus and the apostles are eating bread and lamb. They're eating cuy, guinea pig, a sacred Andean food. Corn replaces wheat, the plates are Andean, and the scene feels more Cusco than Jerusalem. Even today, people go to church and still give offerings to the earth. Peru didn't lose its indigenous soul. It learned how to survive in plain sight. Also one of the job that still exists in Peru. It's really interesting. That's interesting. They're still cleaning their shoes. So we're going to see the cambio de guardia. So every day they will change the guard here in where the president works. Right now here we are on the Plaza de los Museos.
We're going to eat the corn dog, just like in Korea. Let's try it. It costs around like 5 soles. That's $1. Yeah. A lot of street food though. There's ceviche, but no. Ceviche hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. But corn dog, why not? Look, another one. Another corn dog. So, I don't know if this park is actually really safe or what, but this couple, they're bringing their son. But I saw like their son like walking around. I think their son is there right now. And they're just working. They don't even try to keep their son here, or like say like in the radius. They don't even care. I mean, that's not going to happen in Indonesia. I mean, in Indonesia, of course, like the parents will keep their sons in their radius. Okay, if the son's gonna like go away like 5 meters, 10 meters, the parents gonna be crying or maybe like screaming like crazy. I mean, my sister like that too. When my nephew is around like 10 meters away from my sister, she's screaming like, get back here. Ah, ahí está. No le importa, weón. ¿Qué weón? ¿Qué wea? I don't know if that happens only in Peru, but at least in Indonesia, that's not happening at all. Look, they don't even search, they don't even look for their son. Mira. Why I'm the one who's kind of like afraid with their son? ¿Cuánto tiempo ustedes venden esto? Hace ya 1 año y medio ya, 1 año y medio. ¿Ustedes de? de Venezuela. De Venezuela. ¿Y solamente trabajan en esto o trabajan...? Con chaguarma también. Ah, pero siempre comida, o sea... Sí, siempre trabajamos con comida rápida. Ah. ¿Y también hace 1 año, o sea, se mudaron a Perú o No, hace tiempo? Ya yo tengo 3 años en Perú. 3 años en Perú. ¿Y qué le parece? ¿Bien? Chévere. Chévere. No me puedo quejar. Ah. Hay que darle más bien muchas gracias a Perú por abrirnos las puertas. Mm. Todos los días me vengo a trabajar. ¿Todos los días acá? Sí, aquí el mismo puesto. Ah, ¿el mismo lugar? Sí, Wow. ¿Y cómo te llamas? Wilmer. Wilmer. Mucho Somi. gusto. ¿Ustedes son de dónde? De Indonesia. Indonesia. Muy lejos. Otra parte del mundo. ¿Cuántos años tiene? Yo 21. Ay, muy joven. Ah, llegó cuando usted tenía... Tenía 19 años. No, Con- 18 iba para los 19 ya. ¿Con toda la familia? No, con mi papá nada más. Ah, con tu papá. Mi papá ya sí tiene 7 años aquí ya, Aquí en Lima. en Lima. Pero vive con su papá también. Bueno, sí, prácticamente, porque vive al frente del cuarto donde yo... Qué bueno, qué chévere. Pero en total hay muchos venezolanos, ¿no? Sí, somos casi 2 ¿Sabe? millones aquí en Perú. 2 millones. ¿En Perú o Lima? Bueno, en el Perú, pero no, En no- Perú, no sé en- si una exactidad exacta aquí Wow. en Lima. Pero sí somos bastante. Wow, mucho igual. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a probar el corn dog. Listo, provecho. Gracias. So with ramen and the hot dog, that's right. ¿No tiene salchicha? ¿Cómo, mi amor? ¿Algún? La punta. So basically, like a bread, ramen, cheese. It's okay. Son envueltos en queso. Está okay. For 8 soles. $2. No, más. $2.50. Okay, so now let's try the salchicha. Not that bad. I mean, I'm not going to say it's really good, but I've tried worse. Los peruanos, they really love Korea. All of the street, they sell Korean things. Snacks, drinks, corn dogs, bubble tea, everything. Para el amor, trabajo y salud. Se hacían limpia con cuy paloma, blanca y huevo. No solamente uno,
¿Ah? Si no mucho. Eso existe también en Indonesia, pero no hasta en este nivel. Que te pone como feria y todo. Everyone. Wow. Bolivianos. Mira, también en mi país existe, ¿ok? Pero ahí tú tienes que buscarlo por internet, hablar con la gente ahí locales, que vive como en la aldea, algo así. Pero acá, feria y todo curandero. Bueno, pero manteniendo la cultura, La tradición. la tradición. Viva el amor en Perú. Viva el amor. Buena. Mira esta cuestión. Ah, esto es como antes de casar. No, pues es bautismo, primera comunión, confirmación. Esto es una confirmación. Ah, mira. Wow. Wow. Today is the confirmation day, where the adults confirm again about their baptized. It's a big thing in Peru. Wow. Oh, wow. Literally here, everyone sells ceviche. Everyone. Wow. And you can see that everyone comes here to eat ceviche. 23 soles, to be honest. Quite weird because the rice, it's like... Pásame la leche rápido. Y un combo mesa. Pásame la leche rápido. Wow. La wea brigia. She puts the milk on the rice. Hiya! What? Arroz chaufa is Peru's version of fried rice, and it exists because of Chinese immigrations. In the 1800s, thousands of Chinese workers came to Peru to work on plantations, railroads, and Guano Islands. When their contracts ended, many opened small restaurants. They mixed Chinese cooking techniques with Peruvian ingredients, and that fusion becomes chifa cuisine. Rice was cheap, soy sauce replaced salt, and stir-frying replaced slow stews. That's how arroz chaufa was born, fried rice with a Peruvian soul. Today, it's not considered Chinese food in Peru. It's just comfort food. And that's what makes Peruvian's food now is one of the best food in the world. I just found out that Peruvian put condensed milk on their fried rice. I don't know how it tastes like, but in Indonesia that would be like food now. And not only local people who works here, or maybe people who works at the office, you can see people who use in suit, they also eat here. So I guess this cevicheria de Marin, it's good because people from every class, social class, they eat here. It tastes really good. Usually in Indonesia, when the chef cooks with a lot of rice, at the end it doesn't taste really good. But this one is good. A lot of pulpo, a lot of squid. It tastes really good. The moment of truth. Let's try the concha. It's well cooked. Now the shrimp.
Really soft. Really nice. Everything is well sourced. And all the seafood is well cooked. Really good. Ah, mira. Hola, estoy grabando, ¿está bien? grabando? Sí, sí, dale. Buena. ¿Cómo te llamas? Jefferson. Jefferson. Sí, dale. ¿Peruano? Peruano. 100% peruano. 100%. Buena causa. Vamos a sacar una foto. Dale. Buena. Jet. ¿Y tú desde cuándo sigues a Sony? ¿Ah? ¿Desde cuándo lo sigues? Hace casi un año. ¿Casi un año? Sí, casi un año. Buena, pecausa. Pero entonces te gusta aprender idiomas. Yo sí, ahora estoy aprendiendo português. Ah, fala português? Eu gosto muito de português. Ah, olha aí. Eu viajei para Nordeste. Nordeste? Nordeste, Fortaleza. Fortaleza. Quando foi? É muito pandemia, 2022. 2022. 22. É Ah. bem legal. Mas bem quente, porque não é bem quente, porque cai frio. Aqui Ah, já é sim. bem quente. Sim, aí bem quente, né? É bem quente não é, que é frio. Uau, você fala muito bem É, português. eu- Faz quanto tempo você aprende português? Já há 2 anos. 2 anos também. já aprendi português. Então, peraí, então você aprendeu antes do viagem? Sim? Antes do viagem? Antes do viagem. Ah, então você como fortaleceu mais aí, quando você foi para Fui para Rio, depois Rio pra de Janeiro Fortaleza. também. Ah, Rio e depois Fortaleza. Depois Fortaleza. Quanto tempo você aqui? Um mês Ficou? mais ou menos. Um mês? Um mês. É Uau. bem legal. É bem legal. Sozinho? Tô morrendo de saudade. Sim. Tô morrendo de saudade. Tô morrendo muito de saudade. Eu tô Uau! morrendo de saudade que eu acredito que eu vou voltar de novo. Uau, Ah, sim. Rio de Janeiro. e Rio de Janeiro? Fortaleza. 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 Bem Mas legal. a próxima viagem, aonde você quer ir? Ah, Aonde- Eu acho que sinto saudade que eu viajei para o Brasil. Mas Fortaleza de novo? ou- Fortaleza de novo, sim, Rio de Nossa. Janeiro. Se Fortaleza e Rio de Janeiro. Uau! É, Mas é porque os espanhóis e português são bem similares. é exatamente, É né? bem similares a falar. bem- Então é bem fácil. Sim, bem fácil. É bem fácil, né? Uau! E como você aprendeu? Aprendi por aplicativo. Tandem. Ah, Você conhece Tandem? a gente também. A gente- Aí, Pero también una cosa que nos dimos cuenta que los peruanos no fuman mucho. não, eu por general não fumo. ¿Y tú porque no te gusta? No, porque en mi entorno no había personas que fuman. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Tus padres? No, ¿Tus amigos? Pocos, unos cuantos. ¿Pero cigarro o marihuana? Cigarro. Marihuana. Pero por general no. Sí, en general no fuman mucho. No. O sea, no fuman para Me da la nada. impresión de que son súper sanos porque tampoco nos hacen mucho tatuaje, Claro. ¿verdad? Por general no. No es tanto. No, Hoy día por el barrio Jesús María vimos un montón de chicos que se estaban confirmando, pero mucha gente joven Mucha como gente. Sí. que participa en la iglesia, Claro. en Chile eso igual se está perdiendo. Claro. Como que la gente ya no está tan devota. O sea, como muy religioso también. sí, como religioso. todavía ¿no? bien religioso, por lo tanto, como valores tradicionales, familia, ese tipo de cosas. Aquí creo que más por la cultura inca, por la Eso- cultura inca, indígena. Ya. Tenían una cultura, ¿no? de respeto a los dioses, a la Ah. Pachamama, a la tierra. Claro. Como te he dicho, acá nunca llueve. O sea, acá nunca Sí, llueve. acá no llueve, La ¿no? principal causa que no llueva es por la cordillera de los Andes. La cordillera Cordillera. de los Andes, o sea, la lluvia viene del océano Atlántico, Claro. del Atlántico, ¿no? Ya. Entonces, y esa lluvia moja todo Brasil, toda la selva peruana, la selva y toda la sierra. Pero es un muro grande que impide que la lluvia venga para acá. Es por eso que toda la costa peruana es un desierto. Toda la costa peruana. Y además el agua del océano Pacífico es Helada. helada, es fría. Ah. Y nunca llueve acá. Es por eso que no, en la casa nunca vas a ver así. O sea, mira, ¿eso solamente en Lima o todas las costas Toda del la norte? costa de Lima. Solo la costa, la parte del norte sí un poco, pero generalmente toda la costa de ¿Perú? Eso es como nunca llueve. Casi nunca llueve, solamente en verano, un poquito nada más. Pero en general nunca llueve, es un desierto. Wow. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Sí, como he visto un comentario, dijo que porque Lima antes era desierto. Sí, es un desierto, parece que es un desierto. Ah, es un mira. desierto. Es un desierto, pero es un desierto frío. Entonces te das cuenta que Lima no es, si tú vas a un desierto del Sahara, Claro. Calor. en cambio acá el Aquí, desierto es frío. al frío, sí, eso es frío. verdad. Claro, aquí el desierto Y el fresco. es fresco, así es el clima más promedio de todo el año, más o menos. Clima promedio. Wow. No, Pero ¿qué piensas? Pero, o sea, según tu punto de vista, entre Perú y Chile, Ya, esa rivalidad, ya. o sea, ¿existe o realmente
Porque es histórico. Especie como, ya viene, juega Perú y Chile, ¿no? La guerra, el Pacífico. Ya, sí, como la guerra Pacífico. Como la guerra, y le sacan contexto, ¿no? Ya juega Perú y Chile, el contexto Perú y Pacífico, que Chile nos derrotó. ¿sí? Claro, Chile se quedó con el Huáscar, un bote peruano, ¿no? claro. Pero es como una especie así de historia, ¿no? Historia atrás, Sí. de los antepasados, que por generación, ¿entiendes? Es porque nos cerraban nuestro territorio. Ajá. Pero por general siempre es una buena amistad. Yo siempre tengo buena amistad con él. Entonces, Jefferson, he escuchado que aquí en Lima es peligroso y he escuchado mucho advertencia, digamos, de muchos conductores de Uber. Sí. ¿Pero eso solamente pasa en Lima o todo Perú? Generalmente en los conos, en los barrios un poco peligrosos, que son cono norte, cono sur, cono este, que son con San Juan Lorigancho. Ahorita San Juan Lorigancho es el distrito con más población. Claro. Y es donde ahorita más noticias suceden, que Ya. roban, extorsionan. Ajá. Es por eso que el ejército ha salido, ¿no? A pacificar, ¿no? Ok. Pero en las provincias, por lo general que yo he ido, como Oxapampa, la sierra, la selva, la gente son muy humildes, muy trabajadoras. Ok. Y no he visto hurtos, no he visto robos, no he visto que la gente ande por la calle así, viendo cosas así, ¿no? Ok. Es por eso, yo creo que es por la costumbre heredada, ¿no? Ajá. Como he visto frases, yo en el colegio me enseñaron que frases, por ejemplo, de amayuya, maqueya, no seas ladrón, no seas mentiroso. Ajá. Son frases en quechua o en Ok. aymara que hacen que el ser humano allá tenga unas costumbres mucho más respetuosas que lo de Lima, ¿no? Ah, que mira. quieran a su ciudad, que quieran a su población, entre ellos. Ok. Son juntas vecinales, son población, ¿no? Que entre ellos se avisan, ¿no? Hay un ladrón, y se van a linchar al ladrón. Claro. Y le así con latigazos, así, ¡pa! No, ladres, ¡pa! Allá sí o sí te castigan allá. Así es. ¿Cómo es? Amayuya, Amayuya. Amaqueya, Amaqueya. Amazúa, Amasuda. Amayuya. Amaqueya. Amaqueya. Amasuda. Sí, más o menos así me acuerdo. Pero ese no seas ladrón, no seas mentiroso. Ah. ¿Y el otro? No seas ladrón, no seas mentiroso, no sea... No seas ladrón, no seas mentiroso. Ay, no me acuerdo. Ah. Pero son lo que me acuerdo de colegio, ¿no? O sea, sí me enseñaron en el colegio. siempre en mi te colegio enseñan. me enseñaron así. Siempre. Sí, Pero siempre. con el idioma, digamos, que he hecho a Aymara, ¿te No, enseñan? en el colegio no enseñan eso. Pero eso No. son porque en Lima, o En- digamos en la selva, sí No, se... Selma se habla, ¿no? sí hablan, pero ya vienen por familia. No lo aprenden en el colegio. O sea, es por la familia. ¿no? Ah, Hereda. mira. Es por eso que una de la sierra viene acá en Lima y habla quechua, habla en español. Pero acá, por lo general, que yo vivo acá en Lima, No sé, no se enseña eso. ya. Tienes que ir a una academia a que aprenda, que pagas y aprendes. Pero es caro o no, se digamos. Más o menos, he visto otra vez. Ah, ¿en serio? Sí, caro. Es caro. Depende, Oh. pero el Estado no tiene como curso, no he visto si tiene curso, pero he visto que sí ofrecen estudiar el quechua, pero estaba un poquito carito. Wow, mira. Así es. Así es. Gracias.